Ok, ahora sí estamos grabando. Lo ven, ¿verdad? De nuevo la pantalla. Todavía, Ahora se ve. ahora sí. Oh, ok, ahora sí. Ok, Cristo supo su propósito. La gente lo seguían, pero no era un compromiso de verdad a la salvación, sino que era para por su popularidad. Cristo era popular y querían ver el espectáculo, querían ver los milagros, querían ver el poder de Dios manifestado, querían seguir al hombre del momento, como decimos, ¿verdad? El que era el más famoso del día. Y por eso lo seguían las multitudes. Y Cristo discerniendo que el compromiso no tenía profundidad. Decimos que la relación que tenían era muy como papel, se rompe fácil. Él decidió que tenía que hablar francamente acerca del costo de ser un discípulo, lo que se iba a requerir seguir a Cristo. La identificación con él era demasiadamente rápido y no muy profundo. Y cuando me puse a pensar en eso, me di cuenta que en muchos casos por los años, las personas que más se acercan y más prometen y dicen, pastor, podemos hacer esto, yo quiero ver esto, pastor, yo ayudo en esto, pastor, yo cumplo esto, yo le hago, vamos a hacer esto, y siempre tienen sugerencias. En muchos casos no duran, no permanecen, y en muchos más casos no respaldan su hablar con su trabajo. Es decir, que tienen las ideas, pero no tienen el compromiso de estar a las horas que se requiere para hacer el proyecto que ellos quieran hacer o piensan que se debe hacer. Y hay ciertas personas que solo tienen ideas y no tienen ni un deseo de hacer el trabajo. Siempre digo que son los que, ¿por qué no usted hace? ¿Por qué no usted hace? ¿Por qué no usted hace? En vez de ¿por qué no hacemos? O ¿por qué no me permite hacer? Ellos tienen ideas de lo que el pastor o otra persona siempre debe estar haciendo. Y también pensé de cómo debamos tener cuidado con ciertas personas. Un acercamiento inesperado. Cuando me iba a salir del primer pastorado, ir al segundo, vino un hombre unas 75 millas. Si me recuerdo bien, ni siquiera nos informó que iba a llegar a la casa para ayudarnos a hacer la mudanza. Y yo dije, wow, qué impresionante, ¿verdad? Que ama a su iglesia, quiere amar al pastor, conocer el pastor. Y, pero cuando fui como su pastor, nunca lo podía complacer, nunca tenía la intimidad conmigo que él esperaba. Y una parte era que nuestras personalidades no encajaban, pero otra parte era que él tenía expectativas muy afuera de lo que era mi ministerio y afuera de lo que yo sentía que Dios quería hacer en la iglesia. Y por fin no fue una buena relación, no lo pudo solucionar, no le pude ayudar, porque lo que él esperaba era demasiadamente exagerada y un ser humano no puede cumplir esa expectativa que él tenía. O por ejemplo, una persona que le viene con demasiado cariño, todos hemos visto la persona falsa, ¿verdad? Que exagera todo lo que dice y que demuestra demasiado. Y uno en verlo, eh, cuando apenas se conocen, uno dice, toma precaución, esto es algo, hay una agenda aquí, a veces no se sabe la agenda inmediatamente, pero uno tiene una reserva, ¿verdad? Y espera un poco. O cuando hacen un compromiso inesperado, de repente, ¿verdad? Dicen, pastor, yo voy a hacer esto. Y uno no lo ha hablado, no lo ha planificado, no ha pensado en el costo. Eh, Cuando hay uno que es voluntario, que uno no esperaba, no lo pedía, o que sale e emerge inmediatamente,
A veces uno tiene que tener un poco de precavidad, ¿verdad? De no comprometerse o no esperar que se pueda depender de lo que dicen. Y si no tienen demasiado tiempo, si no se ve a largo plazo que cumplen, uno tiene razón para no confiar Ahí en. voy. Hoy no. Ahí me están llamando de no sé, algo pasó abajo. ¿Quién es? Ok. Um, entonces, esos son mis precauciones, pero lo que quiero decir en la agenda, cuando estamos hablando de la agenda que tiene el pastor o los planes que uno tiene, se tiene que pensar en planes específicos del líder, porque si no tenemos planes va a resultar en el caos que se ve aquí en el hombre parado ahí en la mesa y todos los papeles en el aire y en el piso y por todas partes, todos corriendo y se ve que están urgentes y lo que está haciendo tiene mucha urgencia, pero tal vez no tiene importancia. Y sin planes específicos, el líder puede ser controlado por lo urgente. Cuando fui a otro pastorado en Texas, el pastor antes de mí se había sido muy amigo de las mujeres y habían muchas mujeres en la iglesia que le seguían y eso fue parte del fracaso que él tuvo. Y yo estaba como unos 2 meses tal vez como pastor y me viene la llamada en la oficina que una de las esposas en la iglesia, una madre joven, no se le prende el carro y nos llamó para que yo fuera a ayudarle con el carro. Y yo llamé la secretaria me trajo el mensaje, y yo llamé al pastor de jóvenes y dije, ayúdanme aquí, no entiendo, jamás en otros pastorados no me llaman cuando su carro no funciona. Y dice, bueno, el pastor antes, él iba a todo momento, dejaba todo y iba a ayudar a la gente. Y uno dice, bueno, qué admirable, ¿verdad? Qué bonito que tenía esa disposición. Pero la realidad es que lo urgente toma el lugar de lo importante. Por ejemplo, es más importante en ese momento orar, preparar un mensaje, liderar a un grupo de discipulado. Sí, obviamente, eso en el reino de Dios va a permanecer. Pero al otro lado, trabajos y actos de caridad son importantes también. Pero en ese caso, habían por lo menos 6 opciones que ella tenía mejores de que yo fuera a trabajar en un carro que no soy mecánico y no sé cómo reparar. Y uno tiene que tener discernimiento y si no tiene un plan fijo, el plan de otras personas le va a interrumpir, le va a dominar, le va a distraer de lo que uno hace. Lo que tiene importancia pierde a lo urgente. En el uso del tiempo tenemos que pensar de los talentos, de los dones y de los dones espirituales, los talentos y los dones espirituales y cómo se usan y cómo vamos a usar esos recursos. Por ejemplo, con esa señora, eh, sin conocer a los miembros de la iglesia, pero con un poco más tiempo yo hubiera podido llamar a otro hermano que está en casa, un hermano jubilado que no tiene trabajo, que no está empleado, y pedir que él fuera para ayudarla. Con más tiempo pudiera tener más sabiduría en eso, pero lo que estoy diciendo es que lo urgente va a reemplazar la manera en que uno debe usar su tiempo. La prioridad es sobre lo importante. El líder escoge a qué nivel está la importancia de cada acto, cada cosa que se tiene que hacer, qué importancia tiene. Sin una visión clara, podemos ser víctimas de la agenda de otros, porque Dios no quiere que seamos vagos o seamos vasos vacíos
sin pensamientos, sin planes, sin visión, sin actividad puesta en nuestro día para lograr lo que es importante: el discipulado, el evangelismo, los fondos de la iglesia, el mantenimiento del edificio, las visitas que se tienen que hacer, el ser propio en descansar o leer, estudiar, tomar tiempo de reposo. Esas prioridades se pierden cuando uno no tiene una visión fija y una agenda para lo que va a manejar. Gastamos recursos sin necesidad, gastamos tiempo y talentos porque no ocupamos las personas que tienen los talentos en las áreas que los tienen, porque no tenemos un plan, y el resultado es el caos. Hay que revisar sus actividades, sus prioridades y su agenda cada 6 meses. Porque lo que sucede es que la vida interrumpe, la vida moldea, la vida cambia la manera en que respondemos, la manera en que actuamos, las necesidades que tenemos. Eh, Ahora mi tiempo libre muchas veces es en la noche, pero porque durante el día yo puedo trabajar. No tengo hijos en la casa, pero recuerdo cuando mi hijo estaba en la secundaria, corría pista y cada tarde yo tenía que ir a recogerlo, y muchas veces los sábados me iba yo a las competencias para aportar a mi hijo. Entonces, ¿qué hacía? No podía trabajar tanto en la tarde, trabajaba de noche, trabajaba en las horas que podía yo alcanzar, o hacer visitas o contactar a personas. Y por eso cada 6 meses uno debe evaluar cómo estoy usando mi tiempo. Si mi don como pastor es evangelista, ¿dónde estoy yo poniendo la prioridad y saliendo a evangelizar? Si mi don como pastor es de hacer visitas y de traer la presencia de Dios a los hermanos en la casa, ¿cuánto tiempo en la semana debo dedicarme a eso y reclutar personas que puedan, por ejemplo, manejar las finanzas, personas que puedan manejar el edificio y hacer otras tareas, otros trabajos de la iglesia? Lo importante se decide en reflexión, oración y leer la Biblia. Dios levanta en silencio en su mente cuando no está ocupado o preocupado. Dios levanta las prioridades en su espíritu, y Dios le indica en la iglesia, por ejemplo, dónde hay faltas, dónde hay necesidad, dónde está débil, qué se tiene que hacer para corregir o amendar lo que no está en buena condición. Y en esa reflexión uno comienza a discernir las prioridades más importantes. En tiempos de conversación con la junta y con el cónyuge, uno puede discernir también. Muchas veces mi esposa es la persona que me menciona una necesidad que yo no me había dado cuenta o que no estaba poniendo atención a, a suplirlo, a responder. Y ella para mí es una gran ayuda en esa forma. Yo pensé de agua, no sé si han visto agua que está todo revuelto y tiene lodo, tiene hasta a veces, si hay suficiente fuerza, piedras o paja que está ahí revolucionando en el agua. Pero cuando se calma el agua, ¿qué sucede? Ese sedimento, esa tierra, esa paja, esas piedras van para abajo y van abajo, y lo que resulta es el agua de la superficie está tranquila y está puro. Y esta es una imagen para mí, una ilustración de la urgencia. Las cosas urgentes revolcan toda su vida, cambian el orden de su tiempo, cambian las prioridades, hacen crisis, hacen necesidades a responder a la ocasión, al momento. Pero cuando uno reflexiona, cuando uno busca las prioridades de Dios para su ministerio, el agua se calma, todas esas impuridades se van para abajo y resulta en agua pura, agua
calma, tranquila, en la cual uno puede ver o puede sentir lo que se debe de hacer, cuáles son las necesidades. Pastor, Sí, hermana. ¿qué pasa cuando la congregación no entiende la diferencia entre importante y urgente? Porque, bueno, yo voy a hablar por la tendencia hispana, ¿no? No sé si todos están de acuerdo conmigo, Sí. pero venimos de culturas donde la expectativa es muy alta y se quiere que el pastor haga todo y responda a todo y esté en todo y esté en todas las reuniones y es un poco difícil. Cuando uno empieza la iglesia, imagino yo que es más fácil enseñarle a la congregación, pero cuando ya vienen todos de diferentes culturas con esas expectativas, Ya. ¿cómo lo maneja usted? Sí. Bueno, es respeto. Hay que respetar el pastor, pero el pastor tiene que respetar la gente y con cortesía, con respeto, responder. Por ejemplo, si alguien viene con una necesidad o quiere que le atiendo en algo, eh, yo puedo evaluar la importancia y la manera en que uno responde tiene que ver con su personalidad, pero también tiene que ver con sus prioridades y esa expectativa que el pastor, por ejemplo, va a estar en todo. Uno puede, decimos, hay 3 fases de delegar. La primera es buscar la persona adecuada o que tiene el potencial. La segunda parte es ir con ellos para hacerlo. Digamos que me invitan a orar por una cena. Entonces yo llevo un hermano que me va a respaldar, que yo estoy formando en la fe, para que él vea cómo lo hago. Tal vez tengo que entrar al momento, orar, saludar a la gente un poco y salir. Él aprende cómo, ella aprende cómo. Y el tercer paso es darles a ellos el liderazgo, la oportunidad y estar atrás de ellos apoyando y afirmando. Pero como usted dice, la gente a veces no lo aceptan y critican o responden. Y eso se tiene que enseñar con paciencia y madurez en decir, tengo ciertos talentos y habilidades y solo tengo 24 horas en el día. Necesito poner lo que puedo hacer y necesito hacer de importancia en ese tiempo que tengo y no me sobra para hacer todo lo demás. Lo más tal vez para mí, lo que ha sido más difícil es calmar las voces que yo oigo en mi mente, mi conciencia, de siempre diciéndome, no haces suficiente, debes hacer más, ¿por qué no hiciste? Te falta en la lista, todavía no tocaste, no fuiste. Y calmar esas voces es lo más difícil muchas veces, porque yo quiero ser el increíble super pastor, pero tengo que reconocer que no existe. No existe en ningún lugar en el mundo. Estableciendo lo que es importante, la próxima tarea es de implementar los cambios necesarios. Cuando uno ve lo que falta y lo que es importante, cómo vamos a cambiar el orden, la agenda. Y voy a hablar más de eso en la semana entrante, pero tenemos que proveer para la iglesia lo necesario. Hay una base. Por ejemplo, ellos esperan que yo predique. Yo no puedo ausentarme de la predicación muchas veces sin tener un desagrado con ellos. Pero hay otras cosas que podría dejar a un lado. La mayoría de personas en la iglesia fluyen con la corriente, es decir, responden al momento, responden donde están en ese momento y no están mirando 6 meses, un año adelante. No están pensando en eso. Muchas veces me vienen, me hacen demandas y yo digo, sí, pero hermano, usted no estaba en el servicio cuando decimos eso, o prediqué sobre eso, pero hermano, eso lo hacemos cada año en noviembre, usted tiene que esperar, o eso viene
Lo tenemos en el plan, está en el calendario, pero no es hoy. Y uno tiene que, con amor y con un plan, y eso es lo que estoy diciendo, que la mayoría de las personas reaccionan al momento, fluyen en el momento. Y el líder es una persona que tiene que tener el largo plazo en mente y pensar cómo cubrir las necesidades en el año, no en esta hora o en esta semana. No todo se puede cumplir. Mis profesores me decían en el doctorado, se cumple más en 2 años de lo que uno espera y menos en 1 año de lo que uno espera. Es decir, hacer planes por 2 años es más lógico y se puede cumplir más que pensar solamente de este año. Y una parte de eso es que las personas que estamos liderando se tienen que acomodar a lo que estamos diciendo y tienen que aceptar, tienen que llegar al punto de creer y afirmar y sentir la realidad que nosotros vemos. El líder, la persona, se recuerdan la flecha, ¿verdad? Que el líder es la punta de la flecha. Yo lo tenía yendo a la derecha y les decía que es el primero, que es el que da la dirección, que apunte dónde vamos y los demás siguen, pero muchas veces el seguimiento es de 2 años, de 3 años atrás, antes que ellos entiendan todo lo que estábamos diciendo de la dirección que vamos. Mucha gente no paran para darse cuenta dónde están, es decir, reaccionan al momento. Esto me preocupa mucho en las ofrendas, que la mayoría de personas no tienen una propuesta en su agenda, en su cheque, en su bancario, no tienen fijo la cantidad que van a dar. Reaccionan al momento. Viene un misionero, predica un sermón muy poderoso y dan. La semana entrante no pueden dar porque dieron todo. Y eso a veces cuando nos sucede a todos, pero la mejor mayordomía es cada vez que nos pagan ser consistentes en lo que damos. Y muchas veces la gente no quiere pagar las cuentas de la electricidad o de la deuda porque eso no nos emociona. Y como líderes tenemos que enfrentar que esos bills llegan cada mes y se tienen que pagar y hay que tener entradas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ni a dónde van, no se dan cuenta ni a dónde van a llegar siguiendo el rumbo que siguen. Y una parte del líder es decir, si seguimos en la dirección que estamos, la bancarrota está ahí. Estaba oyendo de las iglesias. Un libro en inglés ahora es La autopsia de una iglesia muerta. Y en lo que escribió el autor, habla de que son 3 años críticos en que una iglesia cae y no se dan cuenta que muchas veces la asistencia cae hasta el punto que no pueden seguir en las finanzas y hasta el punto que hay conflicto, hay desacuerdo y ya no es una iglesia que atrae a personas de afuera, y porque no atrae, no crece, y porque no crece, otros salen y no vuelvan y se va cayendo la iglesia. Y él está diciendo que en muchos casos podemos rescatar la iglesia, pero se tiene que hacer más antes de lo que la mayoría se dan cuenta. Ellos no reconocen que se está cayendo la iglesia y hasta que está a un punto muy crítico, ya pasó la oportunidad de salir de esa caída. La semana entrante vamos a hablar de cómo hacer cambios. Lo urgente, lo que urge, grita, tiene el volumen, trae la atención. Lo que es urgente viene en colores rojos y sangrientos, es decir, nos agarra la atención. Aparece sin aviso antemano. La emergencia, pero quiero que aprendan a decir, la emergencia suya no es crisis mía. Como digo en consejería, no se lleva el mono a la casa
quiero decir ahora en liderazgo, no deje que la crisis de una persona se le llegue a la mesa suya para hacer la crisis suya. ¿Me entienden? Y eso se evita la crisis por planear, por mirar adelante, por tener una visión, por poner en lugar recursos o entrenar a personas para responder y evitar esos tipos de crisis que explotan. Un ejemplo fue que teníamos una señora muy avanzada en años en el hospital y yo veía que probablemente no iba a vivir. Comencé a hacer llamadas para arreglar el servicio sin hablarlo a la familia porque yo no quería no quería anunciar la muerte antes de que se muriera la señora, pero lo que quería hacer es tener los músicos, tener el que iba a hablar de la vida de ella, listos y planeando el tiempo, buscando la fecha para que cuando el momento llegara ya estábamos listos. Y en eso no solamente se evita una crisis de no tener un momento inesperado, sino también se pueden poner recursos para que sea muy bonito el resultado. Y el servicio memorial que tuvimos, según todos los que llegaron, fue excelente, fue de gran bendición, pero no fue una crisis porque teníamos un plan. Teníamos impuesto las personas y los recursos necesarios, trabajando con la familia yo y anticipando antemano lo que se iba a tener en el servicio, lo que se necesitaba. Y eso es lo que hace un líder. No se confunde, solamente porque urge no quiere decir que es importante. Muchas cosas que urgen en el momento pasan rápidamente. Un día al otro día ya no es crisis. No les puedo decir la cantidad de veces que me llaman, he salido de la casa en la noche o a corrida a ir a una gran emergencia, un gran conflicto entre una pareja o una familia y otra familia, el vecino o dos hermanos en la iglesia. Y al llegar, casi nada que puedo hacer, y cuando ya se desahogan de las emociones, a la otra semana ya ni se recuerdan por qué me llamaron. Lo peor es cuando me comienzan a acusar de que yo soy la falta. y cuando eso sucede, todos somos cobardes, ¿verdad? Corremos para los cerros, como decimos. Ok. Vamos a ir a la lección número 4. Y quiero que miren a sus recursos. Vamos a hablar del poder del líder y eso es cómo usar el poder. Se recuerdan que estábamos en el recurso 4.1. Hay un ejemplo de el sistema de seguir a Cristo, pero necesitamos orar un poco antes de que comencemos. Sonia, hermana, ¿puede usted por favor orar por la clase? Está mutuado. Gracias, hermana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia, papá, sabiendo que tú estás presente en medio de nosotros. Y te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú tomando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que todo lo que podamos aprender hoy, Señor, lo pongamos en práctica, Padre, para el día de mañana, cuando estemos enfrente, Señor, de tu pueblo, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas la vida del pastor Phil. Te damos gracias por su vida, Señor, gracias porque es un maestro de la palabra, donde podemos nosotros discernir la palabra a través de tu Espíritu Santo. Padre, gracias. Te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Hay preguntas tal vez en lo que estemos hablando. Sé que es conceptual, que no, en un sentido no les estoy dando pasos específicos de tomar,
pero les estoy dando precauciones y tal vez una vista de cómo liderar y no dejar que la crisis predomina o controla su tiempo. Todos calmos, todos listos para avanzar. Ok, vamos al recurso 4.1. Y cuando hablamos del poder, reconocemos que el poder que tenemos como líderes en la iglesia es voluntario. La gente que nos siguen a Cristo y siguen el pastor, el líder, voluntariamente. En el trabajo y en el comercio hacen lo que decimos y tenemos poder porque les pagamos, porque ganan dinero. Y el dinero y querer comer y querer vivir es el motivo por la cual siguen o por la cual hacen lo que el líder dice. En la iglesia, como les he hablado, es la influencia y manteniendo su integridad y la confianza de la gente es la manera en que uno encaja o pueda sostener un sistema de liderazgo para avanzar la iglesia. Entonces el poder no es poder a la fuerza bruta, como decimos, sino que es influencia y el poder del Espíritu Santo por medio de nosotros como líderes. Y ese poder como líder del pueblo de Dios, tienen aquí un ejemplo, un modelo de cómo funciona. Y ahí ven Cristo y ven la dinámica, ¿verdad? De ese sol, parece que sol cuando yo lo miro. Y lo que uno siente en la A es lo que Cristo le está diciendo al yo, ¿verdad? Lo que yo reflexionando en la Biblia, reflexionando en la iglesia, reflexionando en lo que está sucediendo, en la temperatura espiritual, diríamos, de la iglesia, el movimiento, si hay movimiento bueno o si se está moviendo la iglesia en una dirección mala o enferma o si no es o si está estancado. Todo eso entra en mis reflexiones cuando yo oro, cuando leo la Biblia, cuando estoy pensando sobre el liderazgo de la iglesia. Y entonces de Cristo al yo estoy interpretando lo que creo que Cristo está diciendo a la iglesia hoy, lo que el Espíritu Santo está influyendo y dirigiendo para la iglesia. Ahora el poder entra en hablar de lo que yo siento que Cristo nos está diciendo, el liderazgo del Espíritu Santo, y hacer la influencia en la parte B sobre las personas que están bajo mi liderazgo. El poder viene de Cristo como enseña el lado A. Tu estilo de liderazgo B es una reflexión de cómo tú usas el poder que Cristo te da. Este tema es su mayor parte explorará la área B. Sin embargo, al comenzar es esencial el tomar un momento para explorar la A. Obviamente lo que todos vemos y lo que es el resultado comienza con el yo y la B. Lo que está al lado de la A y Cristo es personal. Es algo, una influencia, una impresión, un sentido, tal vez a veces una voz que nos indica o un movimiento del Espíritu en nuestros corazones. Moisés tendría el poder y apoyo de Dios para hacer B. Al comienzo de este tema veremos de cerca la A, entonces iremos a la B. Henry Nouwen fue un líder católico, un sacerdote católico y un hombre muy lleno del Espíritu Santo, muy comprometido al liderazgo. Y en discutir el liderazgo cristiano, reconoce que ambas A y B deben ser consideradas al buscar los componentes del poder o de la autoridad del cristiano. Y lo que él dice es que en vez de el poder como el mundo lo ve, nosotros tenemos un poder que es diferente o la manera es diferente de eso, porque el poder que tenemos de influencia, como hemos hablado,
déjame aquí verlo. Ok. El modelo, el ejemplo que se ve en el mundo es de revelación. Queremos ser los que revelan Dios a la gente. Queremos ser la voz de Dios, la autoridad en la iglesia, digamos, por ejemplo. Pero lo que Nouwen dicen es que debemos, en vez de ser relevantes al momento, de tener la última idea, de ser los más creativos, de dar la innovación, cambios nuevos, en vez de todo eso, debemos ser los líderes de oración. Debemos vivir en la vida de conferencia con Dios, de hablar con Dios, de comunicar la voz de Dios a la gente, al pueblo. Y lo que muchas veces preferimos es ser relevantes, preferimos estar al momento, a la corriente, ¿verdad? Y lo que él dice es que la voz la persona llena del Espíritu Santo es una voz muy aparte del mundo y en contra de los sistemas del mundo, y que tiene su poder en la resurrección de Cristo, obviamente, y el Pentecostés, en el poder del Espíritu Santo, que es contra la cultura, contra el grano o la dirección o la ola, la corriente del mundo. Y por eso tiene poder la voz del líder espiritual. Y cuando usted lo piensa, estoy leyendo muchos de los profetas menores que se llaman en el Antiguo Testamento, Habacuc y otros, que ellos están a la fuera de la cultura, hablando a Israel, el pueblo caído, que estaban como esclavos y que habían perdido su país y ahora lo están restaurando, y están hablando de una voz afuera de la cultura, contra la cultura. Y la tentación es de ser relevante. Y él indica, por ejemplo, con las tentaciones de Cristo. Satanás le tentó a Cristo a hacer pan. ¿Por qué? Porque para el día eso fue necesario, para el momento. Se podría decir eso fue lo urgente, pero no lo importante. Y Cristo supo discernir entre los dos y no se rindió a lo urgente, se mantuvo en lo importante. Porque por la palabra de mi Padre me sustentaré y no por el pan. Y eso es la tentación que nos viene todo el tiempo, de ser relevante, y la relevancia en vez de la oración. El segundo es la popularidad al ministerio. La popularidad es ser aclamado por muchos, ser querido, ser famoso, ser del momento, ¿verdad? Muy impactante. Y dice, en vez de buscar eso como líder y usar nuestro poder en esa forma, debamos ser ministros, ministrar, estar. Muy interesante, Nouwen, el escritor, era profesor en 3 de los más grandes seminarios en los Estados Unidos, más reconocidos en el mundo, y renunció todo eso para ir a servir en una casa de personas incapacitadas en lo mental, inválidos. ¿Por qué? Porque quería ministrar, quería servir, y sentía tan fuerte el llamado a servir, ser un siervo de Dios, que se humilló, que se bajó de su puesto para ministrar. Y lo que yo siento, les puedo testificar que los momentos en que yo más siento la urgencia, la necesidad de compasión, de ministrar al corazón, a la necesidad de la persona, es cuando se acercan y me dicen, gracias por el mensaje, pastor, gracias por lo que habló. Y mi respuesta es, ¿cómo le puedo ministrar? ¿Cómo puedo ayudar? Porque en ese momento es dar el pan de vida, ¿verdad? A la persona que es hambriento. El tercero es de guiar. Esa es la tentación que tenemos, es de guiar todo, tener control de todo, estar encima de todo. Cuando yo vine
esta iglesia tenían el hábito de que en las cenas que tenían, los almuerzos que tenían después del servicio, lo llaman potluck en inglés, el pastor siempre oraba en el cuarto del almuerzo. Y no comenzaban hasta que el pastor llegó y oraba. Y yo dije, bueno, yo puedo solucionar esto. Yo oro al fin del servicio en el santuario y oro por la comida. Entonces ya está hecho, ustedes pueden ir a comer y yo me quedo a ministrar con la gente que necesitan que yo les ministre y hablar con los que se van temprano, no pueden almorzar, o los que tienen necesidades. Y para quitar esa idea de poner el pastor en una, what's the word for pedestal? Pedestal. Pedestal. Thank you, Freddie. You're my living dictionary, man. De poner el pastor en un pedestal, ¿verdad? De levantarlo. No es el nivel de los seres humanos, es exaltado. No, olvídense de eso. Somos un equipo, somos lo mismo en Cristo. La sangre de Cristo me limpia de toda maldad a mí, tanto como a usted. Y yo necesito estar al nivel del pueblo en ese sentido. Y no vayan a pensar que en eso se pierde respeto, mucho al opuesto, porque demasiadas veces yo veo que es el pastor que es el más gordo en el cuarto y que come más que los demás y que demanda ir primero. Para mí eso no es un ejemplo de Cristo. Yo veo que se están riendo. Ya tienen ejemplos en su mente, ¿verdad? Todos son bautistas, no hay nazarenos que hacen eso, pero... Andy Stanley, que es un pastor que es fenomenal aquí en los Estados Unidos, me gusta mucho oír lo que dice. Dice que hay que tener mucho cuidado con el privilegio que uno tiene como pastor. Y él dice, yo no compro nada ni hago nada usando mi privilegio como líder, y es líder fenomenal, grande. Yo no hago nada sin hacerme primero la pregunta, y si todo el mundo sabe que yo compré esto o que yo hice esto con el dinero, ¿cómo será mi testimonio? ¿Cómo será el pensamiento de ellos? Ahora, se puede ir a un extremo en eso y hacerse ridículo, yo entiendo, pero lo que hemos visto demasiadas veces en otras esferas, los líderes carismáticos, muchos de ellos que exageran, ¿verdad? ¿Quién es el pastor que estaba pidiendo 25 millones para su tercer jet? Porque necesitaba, según él, ir a cualquier parte del mundo sin tener que parar para llenar de nuevo su jet de combustible. Y la gente le dan el dinero, eso es lo que me sorprende. Ok, eso es el mensaje de la noche. Todos sienten el látigo, se sienten muy pegados y condenados y maltratados. Ok, ya podemos avanzar. Ok, entonces la primera tentación de Jesús era de ser relevante. La segunda tentación era de ser algo espectacular. Y la tentación de ser espectacular. Hay un balance entre ser creativo, hacer lo nuevo, atraer y mantener la atención de la gente, que le oigan, que le escuchan, y al otro lado de no ser el ridículo, no ir demasiado solo porque es la corriente de hoy. Hay manera de predicar el evangelio, el mismo mensaje, pero en el lenguaje de hoy, que atrae a los perdidos, que se conviertan sin hacer un espectáculo, sin hacer ridículo o tratar de demasiadamente hablar a la corriente de hoy. He estado en 2 servicios fúnebres en estos días, bueno, en el año pasado, donde el pastor pensó que iba a dar un chiste en el servicio fúnebre. Y en ninguno de los 2 casos funcionó.
Y yo dije, está tratando de ser relevante, está tratando de ser, como dice aquí, algo espectacular. Y la gente no viene para reír, vienen porque están tristes, necesitan el aliento de Cristo. Y la tercera era por el control, ¿verdad? Si usted se rinde a mí, dice Satanás, yo le daré todos los reinos del mundo. Y el control. En un sentido, quiero decirles que lo más que uno comparte el control y divide y da poder y da autoridad a otros, lo más autoridad que uno va a tener y lo más efectivo que será la iglesia, porque ellos tienen dones, todos los hermanos tienen dones espirituales y talentos que se deben ocupar y que usted debe darles el permiso y también darles la contabilidad, es decir, pedir cómo va y hacer seguimiento, cómo lo está haciendo, cómo funciona, en qué le puedo ayudar, se está madurando, por qué no haga esto para mejorar su talento, su habilidad, o puede hacerlo de esta forma para que salga mejor y dar ese tipo de consejo como un entrenador de un equipo de deporte para que se mejoran ellos en sus destrezas, their strengths, their skills. Y en eso ser el anfitrión de ellos. Y eso es de gran bendición. Ok. Vamos al recurso 4.5. Este es un modelo que lo vamos a ir a ver después de un receso. Me di cuenta que son las 8:02 ya. Vamos a tomar unos 5 o 7 minutos de reposo, descanso, ir al baño, lo que tienen que hacer y volvemos. Sí. Mirita, felicitaciones, Miri. Estás muteada. Ahí está. Me Gracias. alegro mucho que ha salido todo bien. Gracias. Estoy un poco cansada ahora, vos sabés, me agarró. A veces la anestesia me hace doler la cabeza, pero salió bien, bastante bien. Gloria a Dios. Marce, sí. Duermo así como cada 5 horas, me despierto, hago algo, duermo de nuevo y me quise dormir antes de la clase para poder estar, pero me parece que voy a tener que ir a acostarme. Ay, qué bueno, está bien. Es el golpe que recibió el cuerpo, creo, no sé. Sí, claro. Bueno, corazón, me alegro mucho. Pero gracias. Ahora hay que esperar, viste, que las células no se hayan ido a ningún otro lado y que hayan sacado todo. Va a estar todo bien. Eso es lo que quiero. Le estoy pidiendo al Señor. Así que me alegro por ustedes, Marce, qué bueno. Qué lindo. Ya pasó. No sabes. Anoche no dormí. Me imagino. ¿Cuándo fue hoy? ¿Hoy? Yo a las 8 y... No, Sonia a las 8 y yo a las 9. Y después nos juntaron a los dos juntos. Ok. Otra hora más. Y entonces, esencialmente, Marce, ¿qué tienen ya? ¿La licencia para ser pastores locales o cómo fue este? No, ya éramos locales. Ok. Era la primera licencia al distrito. Ok, entonces ahora pueden, pero no es, pero es para todo el área. Claro, el distrito, sí. Todo el Mid Ok. Atlantic. Y bueno, un paso a la vez, ¿no? Ahí vamos. Sí, claro. Ahí vamos. Todo sea para servir a Cristo. Lo mejor para Él. Voy a ver si me tomo algo para el dolor, un poquitito Sí, de cabeza, no de la operación, ¿puedes creer? De la cabeza. Claro. Bueno, Y veo descansar. si regreso y si no me va a costar. Qué Bueno. pena, pues está buenísima esta clase, me encanta. Me encanta, aprendo un montón. Sí. Un beso grande, Marce.
Gracias por orar, chicos, gracias, tantas gracias. Quiero verte hoy acá en la clase y que verte bien, o sea, en una palabra. Sí, me puse un montón de make-up, ¿viste? No, pero estoy bien, o sea, lo que yo me esperaba. Yo esperaba que me sacaron medio pecho y me sacaron ganglios y todo, y yo esperaba que iba a estar mal, pero no. No, mira, Gloria. Las oraciones, mirá, las oraciones, tanta oración, la verdad que hay poder, hay poder. Bueno, te dejo un ratito, voy a ver si tomo algo y si bajo. Sí, Un cariño. Come back, no nos abandone. No. Dijo 7 Go, minutos. Miriam, go. Go, Miriam, go. 40. Bueno, saludo a todos, hermano, que no lo había saludado. Pedrito, Mateo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a todos. Bendiciones, chicos. Tony, querido, ¿cómo está? Felicidades, pastor. Bien, bien, hermano Marcelo. Gusto de verlo, hermano Marcelo, siempre. Hermano Mateo, hermano Pedro, siempre gusto verlos. Gracias. Aquí estamos. No se termina de aprender, ¿eh? Pastor Felipe, gracias por su tiempo. Está sirviendo de mucha ayuda, de mucha bendición. ¿Quién me está hablando? Hermano Mateo. Sí, Gracias, le digo que hermano. Qué bendición verle. ¿Cómo va todo? muy bien, gracias a Dios. Me Muy bien. Y ahí aprendiendo cosas de que no sabía o cosas de que se me dificultan, uno que va empezando a entrar al ministerio. Sí. Hay personas que nos quieran usar como si fuéramos títeres y a cierto punto como somos siervos y somos llamados a servir, iba a decir es una tentación, no es buena palabra tentación, pero nos podemos rendir a complacerlos y sin cuidar nuestro tiempo, manejar nuestro tiempo, perder lo que es importante y lo que tiene la prioridad o debe tener la prioridad en nuestro tiempo. Sí. Sí, Dios da sabiduría. Sí, da sabiduría, pero al principio cuando uno va empezando no hay. A veces se topa o se encierra uno y dice, ¿qué hago? O sea, no hay, pero ya, gracias a Dios, con el tiempo uno dándose cuenta que no todo es como ellos quieren, ni todo como uno lo piensa, ¿no? Yo estoy tratando de aprender que cuando una persona me presenta un problema o me hace una pregunta, en vez de comenzar a dar una respuesta, debo hacer otra pregunta a ellos. Es decir, ¿y qué ha pensado hacer o qué está pensando hacer para solucionarlo, para tomar el próximo paso? Y ellos ya tienen varias ideas, probablemente que tienen la mejor idea. Y muchas veces por ser, como me decía mi papá, soy exigente. Quiero hacerlo hoy, quiero hacerlo ahora y quiero terminar. Y en ser exigente en esa forma, dañamos no solamente la relación con esa persona, pero prohibimos que ellos toman la creatividad y la responsabilidad para solucionar su propio problema. Y si yo le doy una solución, usted inmediatamente se pone como crítico. Y si yo le digo, ¿y cuál es su idea? ¿Cómo lo va a solucionar usted o qué piensa? Ellos van a ser comprometidos a la idea que forman. Exactamente. Sí, pero la semana pasada le quería decir gracias, pero no hubo tiempo. Bueno, en el caso mío me está sirviendo de mucha bendición. Uno que va Me alegro. ahí al ministerio y queriendo hacer las cosas bien, ¿no? Y sí, me están sirviendo de muchísima bendición, muchísima ayuda. Me alegro. Digo, no estaba equivocado en el plan que tengo, en las ideas que Dios me ha prometido dar. Digo, no estaba equivocado, voy por buen camino. Y en otros donde estaba yo confundido, me está sacando a un camino y abriéndome el pensamiento, la idea, ¿no? Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Me alegra eso mucho, hermano. Me complace. Gracias, hermano. Y gracias a usted. Ese es el propósito, ayudarle, ¿verdad? En el ministerio y para que aprovechen. Siempre digo que hay dos maneras de aprender algo. Uno es de topar cada pared y caer en cada hoyo que existe y levantarse y limpiarse y seguir adelante aprendiendo. Y la otra manera es de observar lo que hacen otros cuando ellos se caen, cuando ellos faltan o fallan, y usted evite el problema, el caso que ellos hacen. Y eso es la inteligencia, ¿verdad? De observar y aprender. Exactamente, uno aprende del error del otro, no para, a veces uno no lo hace para criticar, sino para ver que no uno cometa el error que el otro cometió y vaya al fracaso que él hizo, ¿no? Y una cosa que nos domina hoy demasiado. Exactamente, eso. Y en el teléfono, yo siempre digo, es el instrumento, en primer lugar, yo pago la cuenta, entonces es mío, yo puedo decidir cuándo respondo y no respondo. No me siento encadenado a responder a todo lo que sucede. Ah, ahora entiendo. No entiendo. Yo lo llamo y no me contesta. Mi secreto. Ah, es un chiste, un chiste. No, yo trato de responder, pero no. Hay mucho poder en decir no. Y estoy pensando ahora de las llamadas de ventas que hacen y las encuestas que vienen por teléfono. Y no solamente eso, sino el internet que trae el teléfono. Uno se puede mantener todo el día mirando curiosidades y cosas que mañana se van a olvidar, pero son chistosos hoy o nos gusta por un momento. Y hoy no hay falta de información, hoy hay falta de discernimiento de la calidad de información y de lo que es importante en vez de lo que nos hunde de la cantidad que viene. Ok, vamos a ir adelante. Estamos en la clase, la lección 4 y estaba queriendo ver no vamos a usar la hoja 4.3 y 4.4. El 4.5 es un modelo de comunicación y se ve que siguiendo, por ejemplo, donde comienza no mientas, de ahí sigue diciendo sea honesto. Todo esto es a base de Efesios 4, como ustedes ven. Y si siguen la flecha hasta el centro de la cruz, ven que dice hable la verdad o habla la verdad en amor. Entonces hay 4 razones por la cual hablamos la verdad en amor, porque somos miembros de un mismo cuerpo, porque si no, Satanás se apodera de nuestras vidas, porque el poder de la palabra para sanar y confirmar. Y número 4, porque hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Entonces, esa rueda nos da las opciones. Sé directo, sé constructivo, sé perdonador, no guardes resentimientos, no evites trabajar con el enojo. Y es un redondeo muy bueno para asegurarse uno que está completamente hablando la verdad en amor. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que en la cultura hispana, por la mayor parte, se evite decir cosas que son tal vez la verdad, pero que son inconvenientes o que no están a grado. Y uno, entonces, hasta en el sentimiento americano o en el punto de vista de la verdad muy estrecha, muy directa, se ve como mentira. Pero la realidad es que están por la cortesía que se ha enseñado y por la cultura hispana,
no quieren ofender. Entonces responden muchas veces la respuesta que creen que uno espera. ¿Me afirman que estoy hablando correcto? ¿Es así? Ok, ok. Y yo no quiero decir que todo es mentira y que todos van al infierno por hacerlo. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero lo que quiero decir es que hay manera de hablar la verdad y hacerlo en una forma diplomática, diríamos, en una forma de agrado, de compasión. Es muy interesante. Yo no puedo, y para mí se me es difícil hablarle a una persona directamente. Mintió en eso, ¿verdad? O no se debe hacer eso. Usted no trabaja bien en esto. Para mí, yo evito todo ese tipo de conversación. Mi esposa al otro lado sabe cómo confrontar y ella no tiene nada de rencor, nada de atacar a una persona, no es feo en la manera que lo hace, pero ella siempre va para la verdad y va con la medida recta y hace las preguntas. Y para mí, yo me quedo un poco incómodo, ¿verdad? En la manera en que ella trata con otras personas. Pero lo que sucede, sí, hermana Kaylee. Sí, eso estaba pensando yo que si ser líder es tan difícil, supongo que he visto de cerca, ¿verdad? Los pastores y sé que no es una tarea fácil, Ajá. pero pensaba en ese sentido yo que en una congregación cuando hay tantas culturas, Ujú. tantas personas diferentes, entonces, ¿cómo Sí. liderar un pueblo así? Que es más difícil cuando hay tantas culturas, que a veces nosotros decimos una palabra que para nosotros está bien, pero para otra cultura no está bien. Eso ha sucedido muchas veces, sí. Y lo que yo digo siempre, Kaylee, es que yo digo que el mandamiento 11 es sea flexible, porque los flexibles se doblarán y no se Sí, quebrarán. sí, sí. Y uno tiene que ser flexible, es decir, perdonador, es decir, abierto y permitir muchas diferentes formas de comunicación o de hablar sin juzgarlos o sin condenar o sin hablar en contra. A veces lo que uno no entiende, en vez de reaccionar, es mejor hacer una pregunta. ¿Y por qué me dice eso? ¿Qué piensa? Muchas veces personas hacen una pregunta que uno considera de vergüenza que se lo hicieron, ¿verdad? Y uno no quiere dar la respuesta. Y la mejor respuesta es decir, ¿y por qué me pregunta? Y lo que he descubrido es que muchas veces yo estoy asumiendo un mal carácter, un mal intento de ellos, y no era eso de ninguna forma. Recuerdo una vez alguien me Es verdad. dijo, ¿qué va a Sí. hacer con eso, pastor? Y yo dije, yo me puse a la defensa primero, dentro, ¿verdad? Y pensé por lo menos decir, ¿y por qué me pregunta? Y me dice, porque quiero ayudarle, yo lo hago si usted quiera. Wow, dije, me alegro que no respondí en la manera que pensaba, porque me Sí, están se ayudando. tiende mucho a malinterpretar, sí. Y tener la humildad de decir, perdóname, perdóname. Teníamos un moreno en la iglesia que es dentista y yo le dije, estábamos charlando una vez y le dije, ¿y dónde fuiste a la universidad? Y él nombró una universidad muy famosa para los morenos en este país. Y yo dije, con razón, te fuiste allá. Y vi inmediatamente que era ofensivo. Y yo dije, perdón, no, yo estaba tratando de hacer una burla, un chiste, no salió como un chiste, no tiene humor, perdóname, yo no quise ofender, no quise ser injusto o falta de sensibilidad en eso. Y hasta hoy día me manda tarjetas de Navidad cada año y vive 2 estados de distancia de aquí, pero hemos mantenido la relación. Y eso uno tiene que, como decimos, tiene que saber cómo usar el reverso.
salir de lo que uno entra y pedir perdón, ¿verdad? O disculpa, no quise ofender, no fue mi propósito. Hablando del amor, hablando la verdad en amor, y esa parte del amor, hay unos que hablan la verdad pero no lo hacen con amor, y hay otros que aman pero nunca hablan la verdad. Y el líder tiene que hacer los dos porque necesitamos hacer cambios, necesitamos dar dirección, necesitamos hacer decisiones, pero lo tenemos que hacer con amor, lo tenemos que hacer con humildad y con cariño, ¿verdad? Para la persona. Ok, siguiendo al recurso a la lección 5, modelo bíblico para guiar la comunidad de fe. Al final de esta lección, los participantes formularán principios de comunicación tomados de analogías bíblicas del cuerpo de Cristo para fortalecer la unidad de los creyentes. Describirán cómo la falta de hablar la verdad en amor puede resultar en el pecado. Identificarán dos maneras de tratar con conflictos de relación interpersonales. Ok, aquí vamos al recurso 5.1. Esto lo van a querer hacer a su tiempo propio. Pero hablamos de la verdad en amor porque somos miembros de un mismo cuerpo. La Biblia compara el cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo, al cuerpo físico. ¿Qué diferencia cuando en cualquier conflicto podamos afirmar cuando hay diferencia de opiniones con la persona al otro lado de la mesa en base a su testimonio de fe, es un hermano o una hermana en Cristo y miembro del cuerpo de Cristo? Y por eso es importante comenzar con oración, una sesión, por ejemplo, de la junta, una reunión o hasta la consejería. Cuando me vienen para consejería, muchas veces yo tengo en mente lo que me van a presentar, el conflicto, o si es un caso prematrimonial de consejería. Y yo estoy algo nervioso, estoy algo inquieto porque no sé cómo dirigirlos, o en muchos casos tengo años de trabajar o hablar del mismo tema con la misma persona y todavía no han solucionado. Y hay una inquietud que viene, ¿verdad? Hay una preocupación mía de tratar de ayudarles y no lograr, no ver resultado. Y siempre ayuda. Hasta les puedo decir que la semana pasada en un caso donde no sabía cómo comenzar y pensaba que tenía que mencionar varias cosas que se habían escondido en la primera sesión y que emergieron después, y yo tenía que confrontarles en eso. Y cuando oré, en la oración, Dios me dio la manera en cómo comenzar la conversación, y cuando comencé la conversación ellos estaban listos y dispuestos a ser honestos, a ser abiertos, confirmar todo lo que se me había dicho en privado, y pude ayudarlos. Y por eso digo que pensando, poniendo la mentalidad que este no es un enemigo, este no es una persona que me está atacando, este no es una persona que quiere hacer daño, no es un instrumento del diablo, es un hermano en Cristo, es una hermana en Cristo que quiere construir la iglesia, quiere apoyar, quiere soportar. ¿Cómo podamos juntamente hacerlo? Esa actitud, esa sensibilidad en el corazón, sensitividad también, hace para buenas relaciones, hace para buenos resultados. Lo que es daño es cuando uno, por ejemplo, en consejería de nuevo, cuando uno en la reunión demanda ciertas cosas o impone ciertos cambios que ellos deben hacer y ellos no lo quieren hacer. Entonces hay una brecha entre donde estoy yo y donde están ellos, y ellos ya no
ya no pueden venir a un acuerdo, ya no pueden cerrar la brecha porque se han definido en diferentes campos y no se quiere solucionar. Honestidad en la comunicación. John Powell explica, estoy en el recurso 5.2, perdón, no les dije, es la página 50. Kaylee le llegó los recursos, ¿verdad, hermana? Ok, gracias. Sí los tengo. Temía que no los había mandado y estaba revisando eso antes de la sesión esta noche. John Powell Gracias. explica que los niveles de comunicación que hablamos, nivel más bajo, el nivel de los dichos, lo que se dice, ¿verdad? Sin pensar uno responde, ¿cómo está? Bien, gracias. Eso no requiere pensar, no requiere mucho esfuerzo. El próximo nivel es de los hechos. ¿Qué hizo hoy? ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas? Ese nivel de cosas, de hechos, lo que ha sucedido. De ahí hay el nivel de las ideas. Y por ejemplo, uno dice, bueno, fui a la tienda y compré X. Y ahora a este nivel decimos, ¿y por qué estabas pensando en esa compra? Traje de la casa a la casa papas. ¿Y por qué? ¿Qué espera hacer con las papas? Eso está al nivel de las ideas. ¿Cuál fue su idea? ¿Cuál fue su pensamiento? Y el nivel aún más alto es el nivel de los sentimientos. ¿Qué siente? ¿Qué le motivó? ¿Cuál es el deseo? Y estoy mirando ahí al hijo de Félix y Mari. Hola, guapito, ¿cómo estás? Es nieto. Nieto. Sí. Wow, ok. Ustedes son demasiados jóvenes para tener nietos. Pero Empezamos muy temprano. me alegro que lo tienen. Gracias. Pablo fue un modelo, un ejemplo de honestidad y claridad. Y ustedes saben que muchas veces las confrontaciones que se toman a cabo en el Nuevo Testamento resultan en violencia, resultan en quiebras, resultan quiebras de relaciones y separaciones. Y no sé si es porque soy cobarde o porque tengo un corazón tierno, pero a mí no me gustan los conflictos y no me gustan las quiebras en relaciones. Y evito todo lo que puedo en eso. Pero también a la misma vez nos toca como líderes a veces hablar. Estoy pensando de casos, ¿verdad? Cuando una persona amenaza al pastor, si usted no hace esto, yo me salgo. O si usted tiene que hacer eso, ¿qué va a hacer? Y le ponen a usted la decisión del momento. Y unos por su carácter inmediatamente saben lo que van a hacer. Otros por no querer dañar o no querer reaccionar al momento son más lentos, más tienen que pensar más, tomar más tiempo, más calma, y uno puede pedir por ese tiempo. Uno puede decir, ahorita no sé cómo responder, no había planeado hablar de ese tema. Déjame pensarlo un día, déjame pensarlo. Y nunca olvidan hacer esa pregunta. ¿Y por qué me pregunta? ¿Por qué me pide eso? Para ver cuál es el motivo. Y en ver el motivo uno puede entender mejor cómo responder y cuál es la prioridad, si es importante o no llega a ese nivel. Los fariseos era un contramodelo, ¿verdad? Se recuerdan que Pablo se está diciendo aquí fue honesto, pero los fariseos escondían la verdad, escondían sus motivos, sus razones, y en eso fueron entrapados, ¿verdad? En lo que decían. Juan trata el punto de la honestidad en 1 Juan 1, del 1 al 9. Ok, recurso 5.3. Hablamos el amor o la verdad en amor porque Satanás entra a nuestras vidas si no lo hacemos. Efesios 4, 26 al 27 enfatiza el no tratar
No dejes que se ponga el sol sobre su enojo. Debes responder de manera cristiana. Si te enojas, no peques. Es importante considerar la idea de conflicto dentro de la comunidad cristiana. Un pastor metodista, cuando yo comencé en los primeros años de ser pastor, me dijo, siempre mantenga un comité entre usted y la iglesia. Es decir, si alguien viene con una sugerencia y usted tal vez inmediatamente dice, no creo que vamos a hacer eso, pero en vez de responder, no vamos a hacer, uno dice, bueno, déjame hablarlo con la junta, vamos a ver qué deciden. Déjame ver con el líder de los niños para ver si es buena idea, si lo van a querer hacer. Y eso le pone un poco de distancia entre la persona y usted para que no es más abierto el conflicto, no es directamente usted que se le está diciendo no o que está solucionando, sino que lo está compartiendo con un comité, un grupo que le van a ayudar. Varias veces en las clases he dicho que yo tengo 2 hermanos en la iglesia, quienes yo discipulé cuando llegué, y ellos 2 y una tercera persona, y esa tercera persona cambia año por año, son los 3 con quien yo confío más lo que está sucediendo. Y por ejemplo, voy a inventar un caso. Digamos, por ejemplo, sé que una pareja en la iglesia se están en conflicto y se van a divorciar. Yo hablo con esos 3 y yo digo, creo que este caso no se va a solucionar bien, no va a resultar bien. Vamos a ver un divorcio tal vez en la iglesia. Solo quiero que lo sepan anticipadamente para saber cómo responder. Otro ejemplo era que yo sabía que el carro que tenía ya se había gastado, ya iba a quebrar en la máquina un día de este año, del año 2020. Y yo le dije al secretario de la junta, yo dije, la iglesia compra el carro y este carro que me compraron ya tiene 14 años de edad, ya no sirve, ya no, va a fallar este año. Yo quiero que usted mencione en la junta, les prepare para que vamos a tener que comprar un carro este año y hacer los plazos y prepare la junta para ese evento que vendrá. Lo hicimos en enero y de hecho en junio reventó la máquina, no había nada de valor en el carro y tuvimos que salir a comprar otro. Pero por hablarlo antemano, no se les brincó como de espantarlos. En el momento que yo necesitaba reemplazar el carro, podía inmediatamente comenzar a hacer el trabajo. Porque ya había, como decimos, ya había preparado yo el terreno, sembrando la semilla para que ahora dé fruto. ¿Me entienden la ilustración? Eso es lo que hace el líder. Ven adelante lo que va a suceder y dice, ¿qué tenemos que hacer? Y yo sé que tengo uno en la junta que no iba a querer gastar el dinero. Y entonces yo dije a esos 2 hermanos, yo les dije, yo sé que este hermano probablemente se va a oponer a la idea y por eso quiero que lo hablemos anticipadamente para que cuando hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes, antes de que se termine el carro lo podamos solucionar y en el momento podamos avanzar. Eso es un ejemplo nada más. Hay muchas maneras en que uno puede prevenir problemas y conflictos y desacuerdos por no comunicar, falta de comunicación buena. Al liderar con conflicto, lo básico es entender no necesariamente estar de acuerdo. Piénsanlo bien esto, es muy importante. Al liderar, estamos hablando del recurso 5.3. Al liderar en medio de un conflicto, el objetivo es entender lo que dice la otra persona, entender lo que ellos están exponiendo. No solucionarlo
o estar de acuerdo necesariamente. Entender es la prioridad. En consejería matrimonial yo digo que en cada conversación hay dos niveles. Hay las palabras que decimos y hay los sentimientos que vienen debajo de esos. Y por ejemplo, la esposa dice, vas a sacar la basura. Y yo entiendo que no es simplemente te toca hoy sacar la basura. Lo que me está diciendo es, no me fallas en esto, porque me has fallado muchas veces. Llegó a la casa mi esposa esta noche y dijo, ay, no llevaste la basura. y, y yo tengo una solución, tengo un método donde yo puedo ir a dar la basura y no me cuesta nada. Y es que llegaron a las 7 de la mañana hoy y normalmente no llegan hasta el mediodía, pero me dejaron inesperado. La pregunta no es, ¿habrá conflicto? La pregunta es, ¿cómo lo resolvemos? Habrán conflictos, eso es inevitable. Donde hay tres seres humanos, hay conflicto. Hablando la verdad en amor es la respuesta a conflicto al estilo de Cristo. Nuestro superintendente del distrito ahora, David Bowser, Dios le ha dado un gran talento en esto. Puede hablar honestamente, francamente, abiertamente la verdad hasta cuando es difícil y confronta las cosas, pero con un amor y con un cariño y con una honestidad que muchos lo aceptan, ¿verdad? No causa conflicto, no causa chispas, como decimos, sino que se ve que es sabio y tiene la manera de liderar. Ok, resolviendo conflictos, recursos 5.4, estamos en la página 52. 96% de las familias con problemas tratan de resolver conflictos en una de 4 maneras inapropiadas. Entonces, 96, solo el 4%, 4 personas entre 100 que tienen conflictos en la familia usan estos métodos que son inapropiados. El número 1 es aplacar. Aplacar es cediendo. Él dice, te dije que no salieras con nosotros. Ella dice, tienes razón, mi amor, estoy errada. Tienes razón, ¿verdad? Como la hormiga que se esconde debajo de la tierra, ¿verdad? No quiere conflicto, no quiere. Ay, sí, tienes razón, sí, está bien. Y aplacar, lo único que hace aplacar es posponer el conflicto y aumentar el calor para que cuando hay la explosión o hay el fuego, será más grande, quemará más largamente y hará más daño, porque el aplacar es solo posponer la solución, la resolución del conflicto. Culpar. Esas mujeres te llevaron lejos del teléfono y no estabas cuando te llamé. Dar la culpa, ¿verdad? Fue la culpa. Y lo más difícil para la mayoría de nosotros es decir, no, la culpa es mía. Yo fallé, yo olvidé, no era sensible, no tenía paciencia, no respondí bien. Ser honesto. Y en esconder la verdad o tratar de negar o poner la culpa en otras personas, lo único que hacemos es gastar la confianza que la gente tiene en nosotros y perder un poco nuestro liderazgo. Apartar. Él dice, ¿qué hacen ustedes mujeres cuando se juntan de tarde? Ella se va sin contestar nada. Porque no quiere el conflicto, no quiere tener la discusión, no quiere que haya un argumento. Entonces se queda callada, muda, o él se queda mudo. O se esconde detrás de alguien usando a un tercero para hacer el trabajo, un niño, un amigo, por ejemplo. Es la culpa de él, es la culpa de ella, es porque ellos me hicieron hacerlo.
La cuarta manera es distraer. Ella dice, necesitamos trabajar nuestras finanzas, estamos fuera de balance. Él dice, tú saliste con todas esas mujeres frívolas otra vez. ¿No es así? Y es distraer, es distraer. Él está quitando el tema, distrayendo la acusación. Una apropiada quinta opción, y esta sería la manera de solucionarlo. Me importa bastante cómo para confrontarlo, nivelando con amor o hablar la verdad en amor. Entonces, es decir, me importa que confrontamos esta situación, este problema, este conflicto que tenemos. Debamos confrontarlo y hablarlo. Eso es ser directo, ser honesto en primer lugar. Nivelando con amor, es decir, porque amo, porque te quiero, porque es importante, porque eres hermano en Cristo, eres hermana en Cristo, eres parte del cuerpo de Cristo, eres miembro de esta iglesia, eres un hermano o una hermana. O hablar la verdad en amor, es decir, hermano, usted se preocupa demasiado por cosas que no importan tanto, hermano. Se está haciendo una montaña de algo que no existe y no debe ser tan grande el conflicto o la decepción o la desilusión que usted está sufriendo. Él dice, estás pasando demasiado tiempo con esas mujeres frívolas. Ella dice, estoy enojada contigo por tus ataques contra mí y a mis amigas. Debamos hablar de esto ahora porque yo me siento resentida y hostil contigo. Eso es ser abierto, eso es ser honesto, eso es traer a la mesa lo que actualmente está sucediendo. Dos formas de pensar y reaccionar en tiempo de conflicto pueden enseñarse en un diagrama como el que sigue, produciendo crecimiento o inhibiendo crecimiento. Es decir, que uno va para la apertura y agrandece la comunidad, la comunicación y el entendimiento. Por el otro lado, inhibiendo el crecimiento, se hace más duro, más difícil y se encaja, se aísla el uno del otro, se apartan y es más difícil llegar a un acuerdo, estar en armonía, cerrar la quiebra que se ha sucedido. Y uno tiene que decidir cómo manejarlo. Vamos a ir hasta el recurso 6.1, página 54. Y creo voy a tomar uno más y con eso terminamos para esta noche. Necesito hablar un poco del calendario y estar de acuerdo en todo. El poder de la palabra para curar y confirmar. Habla la verdad en amor. El poder de la palabra para sanar y confirmar. Sea constructivo, no hables mal. Es decir, encuentra la manera de ser constructivo. Muchas veces la persona necesita ser afirmado. Vienen con una herida, algo que hicimos que tal vez les ofendió, no entendieron, o tal vez tienen un conflicto con otro hermano o hermana en la iglesia, y debamos en esas conversaciones con ellos ser constructivo. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos solucionar el problema? Ellos van a explotar, como decimos, se desahogan en emoción, en reacción, en enojo, en ira o frustración. Y nosotros decimos, ¿y cómo podemos responder en una forma constructiva? ¿Qué podamos hacer mejor
la próxima vez? ¿Cómo podemos solucionar esto para que no haya quiebra en la relación, para que no se apartan, sino que se puedan funcionar juntos? Y eso es el rol del mediador, ese es el rol del pastor en el conflicto cuando existe entre personas. Y una cosa que le voy a decir es que cuando hay una quiebra de relación, una falta de comunicación clara y los dos se apartan, uno sigue amando, sigue respondiendo, sigue buscando, ¿verdad? Como Cristo con una oveja perdida de los 100, vamos hasta el límite de encontrarlos y tratar de restaurarlos. Si la ofensa es contra nosotros personalmente, o si es contra la iglesia, o si es contra otro hermano, el rol del pastor es estar en medio. Y lo más difícil, creo yo, en eso es con una pareja en la iglesia que están en conflicto, porque se va a parecer que el pastor está apoyando un lado o el otro. Y eso es difícil, hay que entender cómo hacerlo. Eso no se trata de ahora en este tema, pero de liderazgo, uno tiene que tener un poquito de estas destrezas de cómo manejar la ira y el enojo y el conflicto que existe. Muchas veces lo que se presenta como ira, como enojo, resulta de otra causa. Pensamos que entendemos la causa, pero no. Muchas veces es una síntoma nada más de lo que verdaderamente se necesita componer. Ok. Todas las conversaciones, las palabras y el tema que escojas tienen que ser de edificación con el propósito de ministrar gracia a quienes lo oyen. La gracia de Dios, ministrar la gracia. El domingo pasado sentí yo la importancia de hablar sobre el aborto, porque el presidente había firmado un acto restaurando fondos a otros países para el aborto. Y yo dije, esto es una condena, es un pecado contra nuestra nación. Y la falta de respeto para la vida es algo que estamos bajando un cerro y se nos va a ser difícil volver a subir. Pero dije, quiero decirles unas cosas. Primero, Dios ama a todos que pecan, todos que tienen falta, todos que han pasado, por ejemplo, una madre que ha tenido un aborto. Dios ama en primer lugar. En segundo lugar, Dios perdona. Y en tercer lugar, Dios puede restaurar. Y nosotros estamos en la iglesia comprometidos al proceso del perdón, del amor y de la restauración. Esa es una forma de hablar en condenar el acto del aborto, pero no en condenar a las personas que han tenido que pasar por ese proceso o han escogido pasar. Y también no debamos olvidar del padre, porque ellos también sufran muchas veces. Ok. Actitud positiva, actitud negativa. Aquí se comparan, ¿verdad? En esta tabla los dos. Yo necesito, tú tienes dones de afirmar, discipular, construir y corregir que yo no tengo. La actitud negativa, tú me necesitas. Es decir, que la actitud positiva es apoyar a la otra persona en vez de buscar que ellos le apoyen a usted. Y si uno entiende la gracia de Dios, nosotros como los ministros, los líderes, tenemos la gracia de Dios en nosotros y debamos compartirlo liberalmente y permitir que Dios elige ser el juez en la manera en que lo va a juzgar. Yo te amo, tú eres mi hermano o hermana en Cristo. En vez de predicar, tú necesitas amarme, no me estás amando cuando hablas en esa forma. Ese tipo de corrección solo los va a separar, se van a aislar. Yo te acepto, tú estás siendo transformado por Cristo, como yo estoy siendo transformado. Y eso es una confesión
de que yo necesito crecer, tú necesitas crecer. Yo necesito ser formado en el Espíritu, tú necesitas ser formado y podamos crecer en ese proceso. En vez de decir, tú necesitas aceptarme a mí, ¿verdad? Yo confío en ti. Tú deseas servir al mismo Cristo que yo sirvo. Tú tienes que confiar en mí. En vez de hacer una demanda, dar un elogio, dar un aprecio a la otra persona. Yo te respeto, tú eres diferente, pero somos uno en Cristo. Yo lo hago así, usted lo debe hacer de esta forma, implícitamente, ¿verdad? En ese comentario. Yo te sirvo, yo quiero ministrarte la gracia de Dios. En vez de yo necesito que usted cambie, yo necesito que usted ya no hace eso. No, en vez de decir yo te sirvo y quiero ministrar la gracia de Dios. Bien, bien, bien. ¿Cómo están? ¿Preguntas, comentario por ahí? Vamos bien. El plan era para terminar el 17, es decir, en 2 semanas. Creo que vamos a poder cumplir eso, pero quiero que cada uno me escribe 2 hojas de papel sobre liderazgo. ¿Cuáles han sido las enseñanzas que más le han ayudado y cómo piensa usarlo? Para mí se me conviene más, es mejor que me lo puedan mandar electrónicamente, pero si no pueden, lo pueden hacer en carta. Pero o otra manera, estoy tratando de pensar qué otra manera lo puedan hacer, pero fax o algo así también. Solo para ver que han aprendido algo, que sienten un provecho de la clase y cómo lo van a poder implementar. Y tienen 2 semanas completos para hacerlo. Pastor, ¿qué es lo que tenemos que escribir, perdón? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué parte de la clase o del tema le ha ayudado más y cómo lo espera implementar? 2 hojas nada más. Ok, gracias. About one thing or 2 things? ¿Una cosa o 2 cosas? Lo que aprendió y cómo lo van a implementar. Entonces serían 2 cosas, ¿verdad? Conectadas, pero 2 temas. Ojalá todos han registrado, no me están mandando los registros. Normalmente me dan la lista de la oficina del distrito, pero si no han registrado para la clase, lo van a tener que hacer y hacer el pago. Es $100, no es 150 como dice, porque es hispano, es un descuento que damos. Y a mí no me pagan todo ese dinero, no vayan a pensar que esa es toda entrada para mí. Pastor, hay que registrarse en la página del distrito. Sí, hermano, sí. Okay. Y ahí mismo se hace el pago. Se hace el pago ahí mismo. Ok. Gracias. Pastor. Sí, hermano Mateo. A mí no me ha mandado el recurso a mi correo. Lo he estado checando y no me ha llegado. Hermano, perdóname, eso es culpa mía. Ponga ahí de donde dice chat. Me puede mandar su... Mateo, yo sé que tengo su dirección. Yo se lo mando. Yo se le mando esta noche. Lo ha mandado la vez ahí. Ok. Yo tengo el suyo. Yo sé que lo tengo y yo lo puedo mandar esta noche antes de cerrar la computadora. Está bien, gracias, pastor. Déjame orar por ustedes, ¿ok? Padre, gracias de nuevo por toda la sabiduría que viene de la Biblia, que viene por medio del Espíritu Santo y por la iglesia, por los siglos que ha existido
Reconocemos esta noche que paramos en los hombros de los que vinieron antes de nosotros, y los logros que podamos alcanzar son porque otros dieron su sangre, dieron su vida. Pensamos en Pablo, que en la cárcel escribiendo cartas, buscando la manera de ministrar cuando estaba aislado, separado de las iglesias. Y solamente porque escribió esas cartas tenemos tanto del Nuevo Testamento, la tercera parte, y damos gracias por esas condiciones que fueron tan desagradables, pero resultaron en gran fruto. Y Padre, yo sé que en la vida de cada persona en esta clase hay cosas en el ministerio, hay trabajos que tienen que hacer o responsabilidades que tienen o disciplinas que no les gusta o que no son fáciles o que no saben cómo los van a superar o cómo lo van a completar. Y pido, Señor, sobre ellos la sabiduría de Dios. Pido sobre ellos la unción del Espíritu Santo, Señor, para que puedan ministrar con más efectividad, para que puedan ver resultados, cosecha por la semilla que se ha sembrado. Gracias te damos, Señor, porque la iglesia de Cristo se avanza en todas partes del mundo y Satanás es un enemigo derrotado que pronto verá su derrota completa. Damos gracias, Padre, por la esperanza que tenemos en el cielo, de estar juntos contigo por la eternidad y de conocer el resto del cuerpo de Cristo en este mundo que no hemos conocido. Qué gran día de dicha será. Y de nuevo, Señor, pido que estés en cada hogar, con cada cónyuge, con cada niño, con cada pariente, con toda la familia y las iglesias que son representadas. Y daremos las gracias por las bendiciones en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, Dios me los hermano. bendiga a todos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Ya no le interrumpo el sueño. Bendiciones a Bendiciones. cada uno. Que duerman bien, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones, gracias. Bendición, hermana. Genial. Dios le guarde. Good night, Robinson. Dios le bendiga. Ya creo que se fue.